Mi nombre es Valeria Iveta Alonso Mena, estudiante de Ingeniería Farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Y para la materia de bioseparaciones fluido-fluido vamos a abarcar este tema de destilación fraccionada por el método de Mackey-Siegel. Como contenido vamos a ver introducción, marco teórico, resolución de un problema y conclusión. ¿Qué es la destilación fraccionada? Bueno, es un proceso físico utilizado en la industria química para separar mezclas líquidas mediante el calor con un intercambio calórico y másico entre líquidos y vapores. Entre sus aplicaciones más importantes tenemos la gasolina, el gas líquido, diésel y aceites lubricantes. Para la industria farmacéutica también es muy importante, ya que gracias a esta podemos purificar solventes, tenemos principios activos, tenemos separación de mezclas termoestables, recuperación y reutilización de solventes, purificación de aceites esenciales y extractos. Equilibrio líquido-vapor. Es el estado en el que una sustancia o mezcla tiene una fase líquida y fase vapor coexistiendo sin cambios netos con el tiempo. Cuando tenemos dos especies químicas en el número máximo de variables que deben especificarse para fijar el estado intensivo del sistema son tres: presión, temperatura y composiciones. Estas pueden ser másicas, fracción mol o concentraciones molares. Analizando la gráfica, la curva está por arriba es punto de rocío y la que está por abajo es punto de burbuja. La letra X es la composición líquida y la Y es composición de vapor. Estos sistemas son representados mediante gráficas a presión y temperatura constante, como podemos ver aquí. Para considerar el equilibrio de ambas fases tenemos este modelo ideal, el cual es descrito por la siguiente ley, ley de Raoult modificada. Este modelo considera que la existencia de equilibrio es ideal. Dicho sistema es descrito por esta ley, la cual es aplicable a presiones bajas o moderadas, mientras que las especies involucradas son semejantes. Y tenemos esta ecuación, donde Y es la composición de líquido, P presión total del sistema, X y composición de vapor. Para obtener la presión saturada, presión de saturación de la especie pura, utilizamos la ecuación de Antoine, donde podemos despejar. Tenemos la ecuación para punto de burbuja y punto de rocío. En este caso podemos utilizar la ecuación de Antoine junto con las constantes específicas para cada componente y las temperaturas para dicha presión. De igual forma, tenemos ecuaciones específicas para determinar las composiciones en el punto de burbuja y en el punto de rocío, como las vimos anteriormente. Este modelo resulta efectivo para un grupo moderado de sistemas de equilibrio. Sin embargo, hay casos donde la composición del líquido y el vapor son iguales en los que se forman azeotropos. Son sistemas alejados a la idealidad y en esto se propone una modificación añadiendo esta ecuación. Diagrama de fases. En la imagen se representa el diagrama de fases de una sustancia pura, en el cual el eje horizontal representa la temperatura y el eje vertical la presión. Podemos ver el punto triple. Del lado izquierdo tenemos fase sólida, que es a presiones altas y temperaturas bajas. Del lado derecho tenemos la fase gaseosa, que es a temperaturas altas y presiones bajas. Tenemos punto crítico, después del punto crítico es fluido supercrítico y en medio de esto se encuentra la fase líquida. En el proceso de destilación es importante y necesario conocer una medida que nos indique la facilidad con la que se pueden separar los componentes de una mezcla. Esta medida es la volatilidad relativa, la cual es la relación entre la presión parcial y la concentración en la fase líquida de un componente de una mezcla. Para una mezcla binaria tenemos que la volatilidad es igual a la presión de saturación entre su composición. Por otro lado, tenemos que la suma de composiciones es igual a 1. Entonces tenemos la siguiente expresión donde la volatilidad relativa es igual a la presión de A por su composición entre la correspondiente AB. Para eso también tomamos en cuenta la ley de Raoult, donde despejamos la presión de saturación y sustituimos en la ecuación anterior. Reordenando tenemos
esta ecuación y despejamos para conocer la composición de vapor, esta otra. Método McCabe-Thiele es un método matemático gráfico para determinar el número de etapas teóricas necesarias para que una mezcla binaria sea separada. Este método requiere de balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre, que produce la línea de operación y la curva de equilibrio XY para el sistema. Y bueno, ese es el gráfico que obtenemos al realizarlo por esta metodología. Esta es nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. Tenemos composición de fondos, de alimentación y de destilado. Y tenemos tres rectas operativas: de enriquecimiento, de agotamiento y la recta Q. Esta es nuestra línea o recta XY. Y cada uno de estos triángulos nos va a representar un plato de alimentación o una etapa. Para aplicar la teoría antes vista, tenemos este ejercicio del Jankowitz, el cual nos dice: se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol sobre hora al punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% de mol heptano y un residuo que contenga 1.1 mol de heptano. La relación de reflujo es 2.5 a 1. En el inciso A nos pide calcular mol sobre hora de destilado y de residuo. Para el inciso B, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. En el inciso C nos pide calcular la temperatura de alimentación. Y bueno, este ejercicio ya nos viene con esta tabla donde nos dan las temperaturas y las composiciones para X y Y. Comenzamos marcando nuestro diagrama de operación en el que identificamos las composiciones que nos marca el problema. En la alimentación tenemos 200 mol y una composición de 0.42. Para el destilado tenemos una composición de 0.97 y en los residuos tenemos una composición de 0.011. Después de obtener nuestro diagrama de operación, haremos un balance global, en el que tenemos que la alimentación es igual al destilado más el residuo. Procedemos a despejar nuestro residuo y nos queda de esta manera. Esta va a ser ecuación 1. Hacemos balance para heptano, de la misma forma pero ahora con las composiciones. Esa sería nuestra ecuación 2. Realizamos un sistema de ecuaciones para despejar D, en el que conocemos los valores. Los sustituimos y podemos conocer mol sobre hora del destilado, que es 85.2971. Y ya solamente nos queda calcular W, que sería 114.7029 mol sobre hora. Para el inciso B nos pide calcular el número de etapas, por lo que haremos uso del método de McCabe. Como paso número 1, vamos a ir a GeoGebra, añadimos una hoja de cálculo, colocamos los datos que la tabla nos proporciona y seleccionamos X y Y. Damos clic derecho, ponemos en crear, luego nos vamos a poligonar y nos va a marcar esta línea de aquí. Paso 3. Trazaremos una recta desde el punto A al punto F. Es la línea de color rosa que yo marqué aquí. Como paso 4 marcaremos las rectas XF, que es esta, de 0.42, XD, que será esta, de 0.97, y la línea amarilla de 0.011. Me falta un 0, perdón. Y es de color amarillo. Después procederemos a marcar nuestras intersecciones, nuestras rectas LOCE y LOSA. Estas serán nuestras intersecciones. Se trazan en XF, XD y XW. Estas son las rectas que anteriormente trazamos. Posteriormente, colocamos nuestros datos de ecuación, donde R es 2.5 y XD es 0.97. Y esto lo añadimos tal cual a GeoGebra. Se van a marcar nuestras rectas LOCE y LOSA. Paso 6. Colocaremos los segmentos desde el LOCE, que es la línea morada, hasta la poligonal, que es la azul, y luego bajaremos de esta manera.
formando triángulos. Lo haremos hasta continuar con la recta XW, que será la amarilla. Cada uno de estos marca nuestra etapa o número de plato. Y bueno, al final de este problema tenemos un total de 12 platos teóricos, y así es como nos quedaría en nuestra gráfica. Para determinar la temperatura de alimentación, vamos a usar un programa que se llama ChemSep. Lo abrimos, colocamos el título, los objetivos y seleccionamos nuestros componentes, los cuales son N-heptano y etilbenceno. Lo seleccionamos aquí. Paso 3. Seleccionamos columna de equilibrio y destilación simple. En el paso 4 colocamos las etapas de alimentación y etapas totales obtenidas por el método de Mackay. Como paso 5, en propiedades seleccionamos el estado de referencia que nos da el problema y gas ideal. Aquí. En alimentación seleccionamos 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno. Nos vamos a especificaciones y seleccionamos presión constante. Para las especificaciones de la columna colocamos 0.011 y en el hervidor 0.97, para el condensador, perdón. Después vamos a resultados y corremos el problema. Luego elegimos análisis, diagrama de fases y luego binario. Aquí seleccionamos el tipo de diagrama. Para nuestro ejercicio será TXY, el cual es este. Ajustamos la presión a 101.325 kilopascales. Es importante que estén en estas unidades. Y el número de puntos a 20. Damos en calcular. Aquí. Y obtendremos nuestro diagrama de fases obtenemos nuestro diagrama de fase. Después comenzamos a trazar una línea que va de 0.42, que es la composición de alimentación, y otra que intersecte para obtener la temperatura. Y aquí nos da una temperatura de 388.661 Kelvin. Y bueno, como conclusión, el uso de simuladores y calculadoras termodinámicas resulta ser esenciales para analizar y comprender de una manera más eficiente los fenómenos físico-químicos y procesos como la destilación fraccionada. Además, estas herramientas nos facilitan la visualización de resultados, reducen errores y nos ayudan a fortalecer habilidades importantes para la optimización de procesos. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de tu ayuda. Gracias.